Muy bien, la ruta hacia las finanzas saludables. Una de las cosas que hemos venido aprendiendo ya durante varios domingos, que son los domingos anteriores, es que lo primero que aprendimos es que Dios es dueño de todo. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros nos vamos a dar cuenta que la Escritura nos enseña que Dios es dueño de cada una de las cosas que nosotros tenemos. Y definitivamente esas cosas no solamente comprenden lo material, van mucho más allá. En el siguiente slide, por favor, nosotros entendemos y comprendemos. ¿Ese es el segundo? Sí, no, el primero entonces nomás, antes de que pasemos. Cuando nosotros vamos viendo de una forma muy concreta el orden como Dios nos va enseñando las cosas, lo primero es reconocer eso. Si Dios es dueño de todo, Él no solamente es dueño de mi cuerpo, no solamente es dueño de las personas, de la creación, también es dueño de lo que yo poseo. Dios no solamente es dueño de todo lo que existe, pero lo que yo me he ganado con mi trabajo es mío. Nosotros somos, a la luz de la Biblia, gente que posee bienes materiales, pero cuando nosotros entendemos lo que la Biblia habla acerca de las finanzas y de los bienes materiales, nosotros podemos entender a la luz de la Biblia que nosotros somos administradores, ¿no? Como un gerente, ¿no? Un gerente en una empresa no es necesariamente el dueño de los bienes de esa empresa, sino que lo han contratado para administrar de ello. Y cuando yo entiendo lo que la Biblia dice acerca de mi cuerpo, de mis hijos, de mi trabajo, de mi familia, de la casa que he logrado tener, y cuando comienzas a darte cuenta que no tienes el control de todo eso, porque a la hora de la hora, si es cierto, tú has trabajado mucho para obtener ese hogar, si es cierto, tú has criado ese niño, esa niña, posiblemente por años, tú has alimentado el cuerpo que tienes, en el fondo, todo eso lo has recibido del Señor, porque Dios es el dueño de todo. Lo que nosotros somos es ser administradores de eso. Y cuando nosotros entendemos que somos administradores, no necesariamente tiene que ser eso malo. Nos incomoda mucho que a veces me digan que lo que yo tengo no es mío exactamente. Bueno, sería un poco incómodo y abiertamente ofensivo si yo te dijera que es mío y no tuyo, ¿no? Porque te lo estoy quitando. Pero entre tú y Dios hay una diferencia. Que tú no has hecho nada para crear una de las solas células que tú tienes, pero Dios ha creado cada una de las que tú posees. Tú no has podido guardar a tus hijos cuando tú no estás, pero Dios los cuida todo el tiempo cuando tú no los ves. Que el trabajo que tienes y el trabajo que tenemos se sostiene no porque yo solamente trabajo, sino porque hay una serie de factores que Dios trae alrededor de mi vida para que ese trabajo siga estando ahí, yo siga siendo provisto. En otras palabras, cada cosa que tengo se sostiene en que Dios la sustenta y yo soy un administrador. Cuando yo entiendo eso, que Dios es dueño de todo, que yo soy un administrador y que Dios siempre en medio de todo eso está moviendo sus planes, su reino. Y detrás de esto, lo segundo que vimos es que cuando Dios establece un propósito en la tierra, trae el evangelio y comienza a desarrollar todo un plan perfecto para transformar la creación a través de Jesús. Él siempre ha trabajado con un pueblo que este mismo pueblo Él ha levantado. Y ese mismo pueblo Dios lo ha hecho responsable para sostener ese mismo reino. Y es más, podríamos decir que Dios siempre ha utilizado un pueblo para sostener su reino. Lo hizo con Abraham, lo hizo con Israel, lo hizo con la iglesia ahora en este tiempo. Es por esa razón que en algunos casos se nos dice a nosotros, ¿no? No debes diezmar porque eso es algo del Antiguo Testamento. Y eso es cierto. Porque muchas iglesias proponen el diezmo como una norma correcta, así, de que tú eres como judío y en el Antiguo Testamento los judíos lo hacían y nosotros tenemos que hacerlo. No funciona así. Funciona que en primer lugar la iglesia es la responsable de sostener el reino de Dios. Y el diezmo era una tarifa del Antiguo Testamento. Nosotros en el Nuevo Testamento no tenemos una tarifa. Nosotros somos responsables de eso, ¿ya? Imaginemos, vamos a ponerlo de esta forma, que tú tienes la posibilidad de pertenecer a una junta, en donde todos ponemos un monto básico para poder sostener, no sé, un fondo, cualquier cosa sea en general. Una cosa muy diferente es unirnos simplemente como un fondo para poder dar una parte, y otra cosa es que yo diga, ¿sabes qué? Esta organización, tú eres el responsable, tú eres el dueño y detrás de eso tú tienes que sostenerla. Es muy diferente cuando yo entiendo eso porque la Biblia nos hace partícipes a nosotros de la responsabilidad de cargar la responsabilidad del avance del reino. Y eso no se suscita necesariamente a un 10%. Eso puede ir a más,
y detrás de eso todo va a depender cómo nos movemos. Por esa razón, lo último que aprendimos la semana pasada, si no vas a ver la enseñanza de la semana pasada y lo vas a entender mejor, Dios espera que nosotros sostengamos el avance del reino mediante nuestros recursos, porque eso es lo que Dios ha puesto. Ahora, evidentemente, el trabajo para que eso se pueda hacer hay que ser organizado. Una de las cosas que las iglesias hacen es decir, bueno, todos vamos a diezmar y voluntariamente damos esto y como organización decidimos hacer esto. ¿Para qué? Para poder tener un presupuesto para proyectarnos, porque si no nos podemos proyectar. De lo contrario, no se puede avanzar. Pero ahí es donde nosotros entramos a otro punto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿No? Porque si uno comienza a analizar las finanzas personales que uno tiene y comienza a reconocer cómo es que estas cosas se hacen en orden, cómo es que yo entonces logro hacer esto sin afectarme a mí. Porque cuando nosotros vamos a la Biblia, pueden nacer muchas cosas que tienen sentido, pero otra cosa es cuando lo llevamos a la práctica. Y muchas veces hay personas que entienden que Dios se merece lo que ellos tienen, que Dios se merece todo porque Él es dueño de todo, y que detrás de eso yo no me siento limitado a no dar. El problema es que no me alcanza. El problema es que yo no tengo con qué dar. Y detrás de eso yo quisiera ser generoso, pero no puedo hacerlo. ¿No? Y Dios, cuando tú me hagas rico, yo te voy a dar, ¿no? A veces entramos en una conversación con Dios de esta forma. Entonces entramos a una pregunta: ¿cómo puedo administrar mi dinero para que me alcance para mi familia, para el reino y para vivir conforme a los propósitos de Dios? O sea, ¿cómo hago para que me alcance para todo? ¿Qué debo entonces hacer para poder organizarme y darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César? Porque básicamente esa es la idea. Pues muchos cristianos, y eso hay que entenderlo, aman al Señor, pero viven constantemente en escasez. Y eso es lo que yo decía la semana pasada. Viven en ansiedad financiera, viven endeudados. No es porque Dios quiere eso para ellos en primer lugar, sino porque muchas veces desconocen los principios bíblicos y vienen sin Cristo acarreando hábitos financieros que terminan al entrar al Evangelio y no han cambiado. No han dejado que Dios cambie eso en sus vidas. Y eso no solamente afecta que ellos puedan ser generosos con la iglesia. Muchas veces ellos no pueden ser generosos con sus hijos. No pueden ser generosos con otras personas o con sus propias familias. ¿Y sabes dónde se da cuenta eso? En cómo el dinero termina de acarrear un mal emocional en esta persona y en su familia. Trae problemas matrimoniales, trae limitaciones en tu paternidad, trae problemas emocionales a la hora de descansar o de recuperar fuerzas, y definitivamente todo eso juega un proceso. Por esa razón, la enseñanza de hoy día está abocada a que tú entiendas esto de otra forma. Imagínate que tu relación con las finanzas, vamos a verlo como la Biblia lo dice, es como un proceso de construir una torre de 4 niveles. Vamos a mostrarlo de esta forma, ¿ya? Una torre de 4 niveles en donde cada nivel, para que tú puedas construir uno sobre otro, tú entiendes que usa cierto material, ¿no? Ya ustedes, los que han construido casas, sé que algunos han estado construyendo su casa, saben que el primer piso no se usan los mismos materiales que el segundo, ¿no es cierto? Y del segundo tampoco el tercero, y así sucesivamente, porque para poder hacer el primer nivel tú tienes que hacerle zapatas, tienes que hacerle base, y se utiliza un material resistente para poder aguantar lo que continúa, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Hay elementos esenciales en cada nivel que no se repiten, pero que tú no puedes sacar. Tú pones eso aquí, luego pones otra cosa aquí y aquí, y no puedes obviar esos elementos esenciales. Por otro lado, tú tienes que considerar que algunos de esos elementos no son cosas o hábitos que tú solamente haces, no solo son pasos que tú das, son cualidades de carácter que alimentan eso. Sin ciertas cualidades de carácter, tú no pasas de aquí a aquí ni de aquí a acá. Y algunas personas, a pesar de saber lo que tienen que hacer, y ya lo han oído de quizás un video de YouTube, o posiblemente lo han entendido porque conocen a una persona que se lo ha enseñado, o han estudiado una carrera en la universidad, pueden saber qué cosas tienen que hacer, tienen el plano, pero no tienen el carácter para construirlo. Y justamente de eso se trata. Uno tiene que entender que construir es un proceso que también toma tiempo. Es decir, tú no construyes una casa, pues a menos que tengas una constructora grande, en 5 minutos, ¿no? Aún así tú tengas una constructora grande, construir un edificio toma tiempo. Y de la misma forma, pasar de aquí a acá, de aquí a aquí y de aquí a aquí, toma tiempo. No es rápido, todo va a depender de los elementos que tengas. Y frente a eso, de hecho, hay un elemento que tú no puedes controlar. Hay un elemento que está en canje en tu vida y va a depender no de ti, sino de Dios. ¿Y qué cosa es? La soberanía de Dios. Mira, tú puedes hacer todo el esfuerzo posible
por querer arreglar tus finanzas. Tú puedes hacer todo el esfuerzo posible para que Dios incluso te bendiga más para bendecir a otros, si tú quieres. ¿Ya? O para volverte el hombre más rico, si tú quieres. O ser el hombre más egoísta que acumule todo lo que quieras. Pero si Dios no quiere y Él te cierra las puertas, tú no vas a poder avanzar. Tan solamente tú lo puedes haber visto unos años atrás. Hay gente que emprendió un negocio. Yo he conocido personas que decidieron abrir un negocio, tuvieron una visión, hicieron cosas, abrieron y a los 2 meses vino una pandemia. Y el negocio está cerrado hasta ahorita. Yo lo conozco, yo lo he visto, yo he tratado, y hasta hay cristianos todavía. Uno puede proyectarse, imaginar y hacer cosas, pero detrás de todo esto hay un factor que yo no puedo controlar y es la soberanía de Dios. Es por esa razón que yo sí te voy a decir una cosa, mi hermano. Si estamos hablando de esto, no es para que tú pienses que aquí hay una fórmula mágica, que de pronto tú lo ves, tú lo cumples y ya vas a ser, entre comillas, rico, ¿no? Porque algunos lo ven de esta forma. No. Esto se hace con oración. Tú no lo puedes hacer desconectado del Señor. Porque aunque esto pareciera muy material, el dinero dice mucho de tu corazón. El dinero habla mucho de cómo tú eres en tu carácter y cómo administras tu poder, tus posibilidades. Es por esa razón que también al mismo tiempo tengo que decirte que en este nivel, en esta escalera que está acá, en esta torre, tú tienes que considerar que hay un orden. Tú no puedes construir, de hecho nadie comienza construyendo el 4º piso y luego construye el primero. No, así es imposible, ¿no? Hay un orden. Tú primero vas al primer nivel, luego construyes el segundo, luego el tercero y luego el cuarto y así sucesivamente y todas esas cosas se van dando como debe ser. Así ocurre con nuestras finanzas, porque muchos quieren, y esto tienes que prestarle mucha atención, porque muchos quieren prosperidad antes de aprender a administrar. O sea, muchos quieren que Dios les bendiga, que les dé un montón, pero no quieren aprender a administrar lo poco que tienen. Y la Biblia dice, sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Ese es un principio básico. Incluso para muchos esto tiene sentido en el mundo de otra forma, pero la Biblia lo defiende. Muchos quieren que Dios sea generoso con ellos, pero ellos no quieren ser generosos con el reino de Dios ni con los que están a su alrededor. O sea, ellos están esperando que de pronto Dios les dé la oportunidad, que algunos no piensan en Dios, piensan que el karma o el mundo da vueltas, o que se abra una oportunidad donde ellos vayan a poder obtener dinero y a obtener algo, ¿no? Y están esperando que de pronto la vida les entregue una oportunidad, pero ellos no quieren ser generosos, ni con el reino, ni con otras personas que están a su alrededor pasando necesidad. Y eso tiene una razón de ser, que la gente ignora la palabra y por otro lado muchas veces no está dispuesta a pasar el proceso que la Biblia enseña para que nosotros vivamos responsablemente con nuestras finanzas. Muchos quieren abundancia antes de aprender a obedecer. O sea, algunos quieren que Dios les provea mucho sin aprender a morderse la lengua y a veces no comprarse un pollo a la brasa o a veces no gastar en algo que no es necesario. Y detrás de eso, evidentemente, van a haber consecuencias. Algunos quieren bendición antes de desarrollar carácter. Y evidentemente esa bendición simplemente se va a deshacer. Es por esa razón que cuando nosotros hemos aprendido estas 3 cosas, que Dios es dueño de todo, que yo soy administrador y que detrás de eso somos responsables los hijos de Dios a sostener el reino de Dios, entonces yo entiendo que la demanda de mi vida para honrar a Dios a través de mis finanzas no es sencilla, es amplia. Y no es fácil. Y si yo quiero hacerlo bien, tengo que tener los recursos ordenados para que realmente se pueda dar. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, uno lo aprende de uno en uno para poder entenderlo. Vamos a ver primer nivel. El primer nivel es nunca dejes de ser generoso. Es el primer nivel. En primer lugar, ¿por qué? No importa si tú eres joven, recién estás trabajando, tienes tu dinero, lo que sea, o ya estás endeudado, ya estás viejo y tienes que cargar más adelante. La Biblia nos enseña una cosa. Dios ha sido generoso todo el tiempo. Y el plan de Dios con sus hijos y con el mundo siempre ha sido el dar. El versículo más conocido de la Biblia, ¿cuál es? Los que son cristianos de tiempo saben. ¿Cuál es el versículo más famoso de la Escritura? Está en un evangelio. ¿Cuál? Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera que, ¿qué cosa hizo? Que dio, para que todo aquel no se pierda. Ese versículo es famoso porque nos resume el Evangelio, pero el Evangelio que habla de Jesús está centrado en un concepto, en dar y en amar.
y en que nadie se pierda, no a algunos, sino a todos. Cuando tú vas a la Escritura te vas a dar cuenta que el swing de Dios, el corazón de Dios, en su amor, en su gracia, siempre ha sido dar, a pesar de que no lo merecemos. Y cuando tú vas a la Escritura te vas a dar cuenta que Dios espera que nosotros seamos personas generosas. Y quiero que me entiendas que no estoy hablando solo de plata. La Biblia nos llama a ser generosos en misericordia. Nos llama a ser generosos en buenas obras. Nos llama a ser generosos en palabras gentiles. Nos llama a ser generosos en perdón. Nos llama a ser generosos en bondad, en dar más allá de lo que la persona se merece. Cuando tú vas a la Biblia, esa es la actitud que Jesús tuvo y nosotros hemos sido llamados a ser como Él. Hace un ratito leímos 2 de Corintios capítulo 9, ¿sí o no? Busca ese texto, vamos a leerlo rápidamente. Este texto es muy amplio, pero vamos a leerlo solo una porción. 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6, dice lo siguiente. ¿Ya? Acá hay una porción, pero yo quiero que leer desde el versículo 6. 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6 dice, pero esto digo, Pablo le está escribiendo a una iglesia, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió y dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y el pan y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias en Dios. Este es el texto que en cualquier parte de la Biblia, de hecho tú vas a darte cuenta, está más completo para hablarnos acerca de cómo nosotros debemos administrar nuestras finanzas y nuestra generosidad. Yo te podría decir que el versículo 11 y el versículo 8 son los que más claridad deberían traernos. El versículo 11 a mí me encanta porque resumen cuál es el plan de Dios con nosotros. El versículo 11 dice, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. ¿Qué dice ese texto? En español, por así decirlo, ¿ya? Está diciendo que Dios debe formar y bendecir nuestra vida en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Para qué? Para que tú bendigas a otros. Te voy a poner 3 ejemplos, ¿ya? La Biblia dice que con la misma consolación que nosotros hemos sido consolados, consolemos también a otros. ¿El Señor te ha enseñado una cosa? ¿Te ha enseñado a ser sabio con tu familia? ¿Te ha enseñado a ser disciplinado en aspectos de tu ser? ¿Te ha enseñado a perdonar? ¿Te ha enseñado el valor de tener misericordia? Esa misma consolación, ese mismo conocimiento que Dios te ha dado, esa misma generosidad que Él ha tenido contigo, Dios no está esperando que solo se quede en ti, sino que tú le entregues a otro. Ese siempre ha sido el fin de Dios. Dios te ha mostrado amor de alguna forma, Él está esperando que tú muestres ese amor a otros. Dios perdona tus pecados, Él está esperando que tú perdones a otros. Dios te bendice financieramente, Él está esperando que tú bendigas a otros también. Porque siempre el swing del evangelio ha sido ese. El problema es que cuando hablamos de dinero, muchas veces yo intento ponerlo a un lado, porque el dinero es tan fuerte para mí, es un tema que me abraza tanto, que me hace sentir tan seguro, que cuando yo veo que eso disminuye o aumenta, mis emociones rápidamente reaccionan. Y yo lo intento desconectar a veces de lo que es la vida, pero Dios no, Dios dice todo está ahí. El texto dice para que estéis enriquecidos en todo, no solamente hablando financieramente, está hablando en carácter, en gracia, en muchas cosas, para toda liberalidad. Dios está diciendo que Dios se gloría detrás de todo eso, porque lo que sigue diciendo es, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Lo que sabes que está diciendo es que mira, Dios es glorificado cuando el mundo ve que un hijo de Dios es bendecido por Dios y este hijo de Dios bendice a otros. Y no estoy hablando solo de plata, porque eso es una forma de verlo, pero Dios está hablando en este texto de muchas otras maneras. Tú has visto un video, por ahí siempre corre, de pronto por ahí hay más de uno, porque he visto más de un caso, en donde hay una persona que ha sido agredida, posiblemente por una persona que no es cristiana, pero este sí era cristiano, y se acerca y lo perdona. Yo vi el caso de un papá
que estaban saliendo del centro médico y de pronto se encuentra con el hombre que acaba de atropellar a su hija. Y el hombre ve al papá y se tira al piso y llora porque él no lo quiso hacer a propósito y se sentía terrible porque acaba de atropellar a una niña y la niña estaba mal. Y el papá cristiano se acerca, lo abraza y le dice: yo sé que no ha sido tu culpa, no te sientas mal. Que el papá le diga eso, ¿te imaginas? O sea, que qué tal dureza, para firmeza para poder hacer esto. Pero no lo hizo voluntariamente, o sea, él no quería hacerle daño a la niña, pero simplemente son cosas que suceden, que pasan. Esa gracia con la que él le entrega, tú ves eso y la gente lo alaba, ¿no? Alaba al hombre, bueno, cuando se enteran que son cristianos se entienden, solo es Dios el que puede hacer eso. No es el único caso, hay muchos más casos, cuando Dios es honrado, cuando un hijo que ha sido bendecido puede bendecir a otro. Y es por esa razón que en este texto tú puedes ver que nos enseña algunas cosas muy puntuales. La generosidad siempre determina la medida de la cosecha. Dios mira primero el corazón y al dador. Dios capacita al generoso para seguir siendo generoso. La generosidad refleja el carácter de una vida correcta, de una vida justa. Dios es la fuente de todos los recursos. Dios multiplica los recursos del generoso. La prosperidad bíblica tiene un propósito. O sea, que no es que Dios te da porque te da para que tú bendigas. Y la generosidad produce gloria a Dios. Pablo está hablando literalmente de cómo la generosidad se abre a bendecir a Dios, y no está hablando solamente de dinero. Él está describiendo cómo el corazón de una persona transformada literalmente muestra al mundo que Dios es diferente. Y eso también es con nuestras finanzas. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que Dios quiere? Quiere que nosotros seamos generosos. Y por esa razón, este primer punto trata de que yo no debo dejar de ser generoso, ¿ya? Vamos a aprender que el manejo correcto de las finanzas, estés mal financieramente o bien financieramente, Dios siempre ha esperado que tú seas generoso. ¿Te acuerdas de esa mujer que estaba en la sinagoga y dio todo lo que tenía? Y Dios la alabó porque dio todo lo que tenía, mientras que otros estaban dando de lo que les sobraba. Dios, ¿a quién alabó? A la que fue generoso, ¿no? A la que fue generosa. ¿Por qué? Porque ella entendía el principio. ¿Significa que después de eso se volvió rica? No, porque no necesariamente porque fue generosa iba a suceder. Ella tenía que caminar esta pirámide, por si acaso. No sabemos su condición, no sabemos su historia, más allá de que dio. Pero lo que tú sí tienes que saber es que Dios no bendice a un desordenado. Dios no bendice a alguien que no es diligente. Pero siempre bendice la generosidad. No para darte abundancia, pero Dios no es deudor de nadie, nos dice la palabra. ¿Y qué significa ser generoso? Pues significa reconocer que Dios es la fuente de todo lo que tenemos, de los recursos que administramos, y detrás de eso que somos responsables por cubrir las necesidades que Dios nos pone alrededor, tanto el reino de Dios como en las personas que están a nuestro alrededor. Piensa que muchas de estas cosas suceden así. Cuando tú lees en el texto de Corintios, te vas a dar cuenta que en este lugar, tanto en Macedonia, en una parte más en el norte, había una iglesia pobre que era la iglesia de Filipos, que fue ejemplo para otros, que dio más allá, incluso parece que dio más que otros, porque no porque eran muy adinerados, sino porque ellos veían la necesidad y estuvieron dispuestos a poder apoyar en medio de eso. ¿Te acuerdas del joven rico? El joven rico tenía muchas riquezas, pero nunca pudo ponerlas a servicio del reino. ¿Por qué? Porque él era dueño de su dinero y literalmente no quería abandonar el dinero porque este era su corazón, ¿no? La responsabilidad en la generosidad implica que nosotros entendamos una cosa. No porque de pronto yo entienda que debo ser generoso, debo dar desmedidamente. La Biblia nos enseña en diferentes momentos, yo no tengo tiempo para verlo, pero en 2 Corintios 8:12 se nos enseña que Dios nos pide que nosotros demos conforme a nuestras fuerzas. Yo no puedo dar el dinero que tengo que pagar para mis servicios. Yo no puedo dar el dinero que tengo que darle a mi esposa para comer y a mi hijo para comer. Eso no es responsable. Pero en la medida que yo sí tengo, yo puedo ser generoso. Y antes de que uno diga, bueno, yo tengo deudas, así que primero me ordeno y luego le doy a Dios. Primero me ordeno y luego ayudo a otras personas. Tú tienes que entender una cosa. No importa el nivel en donde tú estés, el plan de Dios siempre ha sido que tú seas generoso. Empieza ahí, no tienes que dar un montón. No tienes que ser de pronto alguien que va a saciar la necesidad del mundo entero, porque eso no es así. Sin embargo, cuando tú limitas tu mano a la generosidad, estás limitando tu vida a la bendición de Dios. Y es justamente lo que queremos entender. ¿Cómo empiezas primero a sanarte financieramente? Cuando tú comienzas con la generosidad. Cuando tú entiendes que no puedes dejar
de apoyar las necesidades que Dios pone delante tuyo. Quizás no puedes dar mucho, puedes dar una parte, pero siempre estás ahí siendo generoso porque es parte de cómo Dios te da gracia en tu vida. Y es de la misma manera en la que Dios hace esto. Examina en tu vida actual cómo tú puedes ser generoso con el reino de Dios. ¿Qué tipo de circunstancias pone Dios a tu alrededor para que tú seas generoso? Quizás no puedes saciar completamente las necesidades, pero puedes ayudar con algunas cosas. Y a veces Dios pone a esas personas, ¿no? No digo en la iglesia, a veces en la calle, a veces en la familia, y Dios pone esa carga en el corazón para poder apoyar y también nos da para poder hacerlo. A veces nos hace estar justos, pero detrás de eso nosotros podemos movernos. Eso es lo primero. No dejemos de ser generosos, porque en el momento que dejamos de ser generosos, dejamos de aprender. Pasamos al segundo nivel. El siguiente nivel es sanar financieramente. Yo te lo dije la semana pasada y ahora lo vamos a mencionar de una manera un poco más clara. La Biblia nos enseña que nosotros no debemos ser deudores. Una cosa es hacer un compromiso, una cosa es sacar un préstamo y comprometerme a pagar mensualmente. Eso es una transacción, eso es un contrato. Eso no es lo mismo, ¿ya? Pero cuando yo tengo un contrato de pagar con una persona y decido no pagarle porque tengo otros gastos, porque me desordené, cuando yo soy alguien que está debiendo, eso sí es un pecado y no está bien y no es correcto. La Biblia dice en Romanos 13:8. Vamos a leer este texto, Romanos 13:8. Dice ahí, ¿ya? Vamos a leerlo, yo tengo que buscarlo acá. Romanos 13:8. Dice así. Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mira, este texto está hablando puntualmente de cómo nosotros ahora como cristianos debemos vivir. Y una de las cosas que se diferencia cuando tú no eres cristiano de cuando ya lo eres es que tú puedes amar. Y tú puedes hacer cosas que hacen que las personas puedan identificar a través de tus actos y de tu comportamiento que tú les amas. No solamente te da el Espíritu Santo para que lo hagas correctamente, sino que te abre la oportunidad para poder hacerlo. Pero, ¿cómo vas a amar a una persona que ya has ofendido? Y eso es lo que está intentando decir este texto. Si tú le debes dinero a alguien, ¿cómo vas a mostrarle otro tipo de amor? ¿No? De alguna u otra forma esto siempre va a ser una cuña que ofenda. Y el texto nos dice, por esa razón, no debáis a nadie nada. Y en este contexto incluso tiene que ver no solamente con el tema del dinero, tiene que ver con honra, con respeto, con cualquier otra cosa. Este texto no está prohibiendo por esa razón el hecho de que yo saque un crédito, pero sí está enseñándonos que nosotros, si hemos ofendido a alguien, si incluso no hemos quedado en un acuerdo económico y no estamos cumpliendo, no es algo que Dios apruebe, es algo que definitivamente Dios está esperando que nosotros corrijamos. La deuda prolongada limita abiertamente la forma en la que Dios nos puede bendecir y no es algo correcto porque nos amarra. ¿Por qué aparecen las deudas en nuestra vida? ¿Por qué en algún momento alguien comienza a vivir desordenadamente endeudado? Bueno, hay muchas razones. Pero yo te voy a explicar algunas nada más. Primero, por falta de planificación, o sea, por falta de orden. Número 2, por compras compulsivas. En nuestros tiempos es así. Número 3, por orgullo también, porque la gente orgullosa muchas veces, en vez de pedir ayuda, se compromete de más. 4, vivir por encima del ingreso, es decir, por codicia. Por querer lo que otro tiene, yo también quiero tenerlo, pero no me alcanza, pero yo lo quiero tener. Y número 5, por falta de dominio propio. Básicamente esas son las 5 razones. En Proverbios 22:7, mira qué dice. Si tú buscas en la Biblia, dice lo siguiente: el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22:7 dice eso. Y en Lucas 14:28 al 30, Jesús enseñó que primero tú tienes que calcular los costos antes de construir una torre, antes de hacer algo. La mala administración definitivamente siempre es un problema que de alguna u otra forma va a repercutir en el desorden en nuestra vida. Cuando tú lees la Escritura te vas a dar cuenta que Dios nunca aprobó la deuda. Es más, tú te acuerdas en 2 de Reyes capítulo 4, no te pido que lo busques, pero si tú te acuerdas de Eliseo, que en un momento multiplicó el aceite para que una persona pueda alimentarlo, él también le dijo: paga tus deudas. Porque es claro que esto no es correcto. Dios no bendice tu vida si primero claramente tú estás endeudado.
Tú tienes que corregir eso. Esto no es algo que Dios necesariamente va a pasar por alto. Es importante que la manera en la que tú administras tus finanzas reflejen qué tipo de persona eres, porque lo hacen. Si tú estás en Incofor, si tú detrás de todo eso eres una persona deudora, si tú no tienes una buena relación con el dinero, eso, créeme, dice mucho más de ti que lo que tú puedes decir con tu boca. Y es por esa razón que uno tiene que entender que la mala administración trae problemas, destruye de hecho, y no solamente destruye tu testimonio, también destruye familias, también destruye muchas otras cosas que están a nuestro alrededor. Así que detrás de todo eso uno tiene que entender que si hay algo que yo tengo que hacer es, en primer lugar, ser generoso. Y lo segundo, como sea, tienes que salir de tus deudas. Yo te diría aquí... si tú tienes que salir de tus deudas, tienes que hacer, ¿qué tienes que hacer para salir de tus deudas? Bueno, la iglesia no es el mejor escenario para yo darte un curso de cómo salir de tus deudas. Para eso hay un montón de información en internet. Si quieres alguna conversación particular, si quieres yo te puedo dar cierta información, pero yo conozco gente que sí es muy buena en esto, que se dedica básicamente a esto, a orientarte, no necesariamente a cobrar por eso, pero... yo no estoy aquí para darte un curso de cómo salir de tus deudas si algo así sucede. Lo que sí tú tienes que saber que esto es lo que Dios espera. Primero, que tú no dejes de ser generoso. Lo segundo es que Dios no aprueba las deudas. Tú tienes que salir de tus deudas. Si tú realmente quieres ver a Dios que te honre, que te lleve hacia sus planes y estás endeudado, pues no, ahí hay mucha limitación para que tú entiendas cuál es el plan de Dios para tu vida y muchas otras cosas más. Dios espera específicamente que las deudas no estén en tu vida. Y de esto podríamos conversar más, pero este es el siguiente nivel. Tú tienes que hacer todo lo posible por salir de ahí. Y información hay un montón para eso, hay ayudas, hay un montón de medios para poder llegar ahí. Cuando tú sales, dejas de pagar endeudado, estás en rojo y ahora ya puedes comenzar a respirar, pasamos al tercer nivel. El tercer nivel, lo que la Biblia nos enseña es abandona la insensatez y vive sabiamente. ¿De dónde sale ese principio? Bueno, Proverbios 21:20. Mira qué dice. Proverbios 21:20 está aquí, pero si no, tú apúntalo. Mira qué dice el texto y cómo la Biblia categoriza a las personas antes de este punto y después. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Una vez más, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. La persona que vive en el tercer nivel es la persona que ha aprendido a ahorrar. La persona que tiene un fondo que le permite afrontar diferentes contratiempos que en la vida van a darse. En Proverbios se establece un contraste claramente aquí entre el sabio y entre el necio. ¿Cuál es la diferencia? Que el necio, cuando tiene dinero, se lo acaba todo, ¿no? Es cuestión de tiempo y no guarda nada y se pierde. Pero el sabio sabe cómo guardar y tener un ahorro para mañana. Y es importantísimo que uno entienda eso, porque si yo no tengo la disciplina, el orden y los medios para tener esos ahorros y tener ese colchón que me permite ir más allá, entonces simplemente yo no puedo caminar. Porque en cualquier eventualidad, cualquier enfermedad, cualquier crisis del país, cualquier cosa que pueda suceder, alguien en la familia se enferma, simplemente yo vuelvo a estar endeudado porque no tengo diligencia para mañana, ¿no? Cuando tú lees Proverbios 6, versículos 6 al 8, que se habla de la hormiga, mira el hormiga, oh perezoso, nos habla que justamente la hormiga, siendo un animal chiquitito, guarda comida para el momento del invierno. ¿Cómo nosotros, siendo personas más pensantes, no vamos a ser conscientes de que debemos tener ese tipo de sabiduría para poder ahorrar? Entonces, ¿qué espera Dios realmente de sus hijos? Que sean diligentes al manejar sus finanzas. Número 1, que siempre sean generosos. Número 2, que no tengan deudas, que se liberen de ellas, que tengan la destreza y la pericia para ser libre de las deudas. Y número 3, que sean sabios, que prevean, que tengan ahorros, pero que van a venir eventualidades. La Biblia habla que en algún momento vienen los vientos, viene el mar, la tierra se va a mover y tu casa tiene que estar bien construida. Ser diligente con lo que has aprendido. Es más, tú tienes ejemplos de todo tipo aquí. El hijo pródigo, ¿te acuerdas del hijo pródigo? ¿Qué pasó? Le pidió su herencia al papá, ¿no? ¿Y qué hizo el papá? Se lo dio. ¿Y qué hizo el hijo? ¿Se gastó todo? ¿Ahorró algo? No, se gastó todo. Se gastó todo en mujeres y en muchas otras cosas. Y cuando no tuvo, porque vino una crisis, porque eso es lo que dice el texto, vino una crisis, hubo una hambruna,
Ahora llegó un momento que tuvo que mendigar y volver a la casa de su padre porque fue un hombre insensato. Literalmente nosotros vemos que en la luz de la Biblia nosotros tenemos que ser diligentes, hay que saber tener dinero. Y para poder construir esto hay ciertas cualidades que tú tienes que tener. Es importante para este nivel tener dominio propio y estar bien acompañado. Si tú no estás bien acompañado, pues definitivamente vas a tener un problema. Hay mucha gente que gasta no por sí mismo, sino por otros, ¿no? Ayer vi un reel, riéndome de manera jocosa. Justo yo había salido con mi esposa, estábamos buscando lugares donde íbamos a pasear, como les comenté, hace unos días nos fuimos a Canta con mi familia, y dentro de las historias, porque estuve buscando el lugar donde ir y donde quedarme, me salió un reel de un hombre que tiene una financiera y da consejos de finanzas, y sale él con su pareja, y dice él, en letras dice, ¿no? Consejos para ir de vacaciones y ahorrar más. Y de pronto él hace así y desaparece su esposa, ¿no? Como dando a entender que, bueno, cuando vas solo sin una mujer gastas menos, ¿no? Pero me hizo llamar mucho la atención, y lo cuento no porque las mujeres sean un mal para las vacaciones, no me vayas a malinterpretar, sino que a veces hay personas que no tienen dominio propio consigo mismas y no solamente afectan su propio cuerpo, su propio ser, su propia vida, sino también a otros. Si tú eres hijo, si tú eres esposa, porque a veces eso le pasa mucho a los esposos, no digo todos, pero a muchos les pasa, sé de bendición para los que administran la plata. No pidas de más. No hay. Y si tú eres el que maneja la administración del hogar, lo mejor que tú puedes hacer siempre es decir, así estamos financieramente ahorita. Este mes tenemos que pagar esta cantidad. Este mes tenemos un extra. Este mes o esta semana estamos así. Mientras más transparencia haya de las finanzas, la familia va a ser más consciente de lo que puede o no exigir. Y esto es muy sabio hacer. Esto tiene que ver con dominio propio no solo de uno, sino de los demás también. Es por eso que es muy importante que uno comunique responsablemente estas cosas. Ahora hay momentos en los que a veces no es sabio comunicar, ¿no? Si de pronto, de la nada, entramos en una crisis terrible, no es bueno que los hijos sepan que no van a tener para comer en la semana que viene, ¿no? Obviamente hay circunstancias y circunstancias, ¿eh? Pero detrás de eso, uno lo que tiene que entender es que Dios nos llama a vivir sabiamente. Entonces construyamos un fondo de emergencia, aprendamos a diferenciar las necesidades de los deseos, preparemos el presupuesto mensual que uno siempre tiene. Yo creo que ustedes ya entienden, si están vivos ahorita es porque entienden cómo funciona, y enseñémosles a nuestros hijos y a la familia a valorar los gastos que tenemos, para que luego entremos al cuarto nivel, lo que la Biblia nos enseña, lo que Dios espera de nosotros, crecer en generosidad. Esto es lo que Dios espera de sus hijos. La Biblia no se hace problema en ningún momento en decirle al Hijo de Dios, da para el reino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque da por entendido que tú tienes la disciplina para tener bien tus finanzas, que tú tienes lo necesario para tu vida, para tu familia, para tus proyectos y también para el reino de Dios. Eso es lo que pasaba con Abraham. Eso es lo que debía sostener Israel. Israel más de una vez abandonó los diezmos del templo, las ofrendas que eran hacia Dios, porque vivían tan desordenadamente que no les alcanzaba para ellos. Es un poco inaudito que detrás de todos los cambios que Dios ha traído a la iglesia de nuestros tiempos, la iglesia de nuestros tiempos viva amarrada, no pudiendo extender el reino de Dios, porque ellos mismos tienen que sobrevivir. Eso nunca ha sido el plan de Dios. A veces un cristiano cambia partes de su carácter, cambia por formas de hablar, a veces cambia su manera de vestir, pero su manera de administrar sus finanzas sigue igual. Y eso dice mucho de cómo tiene su dominio propio en corazón, y por eso algunas cosas de su carácter no han cambiado. Por eso tú tienes que saber algo. Todos los pastores que trabajan en una iglesia ya por años y conocen cristianos te van a decir una cosa cuando hablan de dinero. La forma en la que una persona tiene sus finanzas en este momento, así como tú las tienes ahorita, dice mucho de tu integridad delante de Dios. Es igual. Como tú manejas tus finanzas, como tú las ordenas, las tienes, incluso las puedes dar, con esa misma libertad con la que tú manejas tus finanzas, es la misma libertad con la que tú te mueves en integridad para obedecer a Dios en todos los aspectos de tu vida. No porque necesariamente las finanzas tengan algo mágico, sino porque las finanzas exigen tanto de tu carácter como tu misma integridad delante del Señor. Y quieras o no,
No es a corto plazo, es a largo plazo. Necesitas carácter para tener buenas finanzas. Y si tú no tienes el carácter responsable, definitivamente no es así. ¿Conoces cristianos que en algún momento Dios les ha bendecido? No digo todos, pero que mucha gente que Dios ha bendecido es porque no necesariamente ha comenzado con sus finanzas, ha comenzado con su corazón, ha comenzado con otros aspectos de su vida. Y eso se ha visto reflejado en sus finanzas, porque han honrado a Dios en otros aspectos de su vida y también han decidido honrar a Dios a través de sus finanzas. Tú ves el caso de Cornelio, el caso de Ananías y Zafira. Incluso hay algo muy interesante que estaba buscando información y que me salió esto. Tú has visto el mar de Galilea. En el pueblo de Israel hay 3 lagos, pero sobre todo hay 2 muy reconocidos. Uno que está al norte, que es el mar de Galilea. Recibe de los montes de arriba, de los montes muy altos que están al norte de Israel, recibe el deshielo de estos montes y de pronto se llena el mar de Galilea. Y al llenarse, fluye hacia abajo todo el Jordán, dando vida a todo Israel, literalmente. Es el valle del Jordán que nace a través del mar de Galilea. Pero al final del mar de Galilea está el mar muerto. Es un mar que recibe cantidad de agua de todo el mar de Galilea desde arriba. Y tiene cantidades de sales tantos, pero está muerto, no tiene nada de vida. Porque no desemboca nada de esa agua en ningún otro lugar. Todo se acumula ahí. Y simplemente se pierde. Justamente eso es lo que sucede cuando tú ves este nivel. Dios no te da vida, no te da gracia, no te da perdón, no te da finanzas para que tú solamente te quedes con todo y te quedes ahí, porque Dios te está esperando que lo que Él te ha entregado, tú también se lo demuestres a otros, tú también lo entregues a otros, tú también seas generoso con otros. Es por esa razón que cuando tú lees Lucas 6:38, que está aquí, dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir, ¿no? Literalmente este texto no solamente está hablando de finanzas, porque sí lo habla, pero en realidad está hablando de todo lo que implica ser generoso, como hablamos en el texto anterior. Y cuando tú lees esta parte, te vas a dar cuenta que lo que nos enseña es que la práctica de la generosidad es una práctica que bendice, trae bendición. Y tú no tienes que ser muy, por así decirlo, muy estudioso de este tema, pero si tú has por ahí leído, buscado algún video de una persona, de alguien que en particular habla acerca de finanzas y que no es cristiano, un empresario muy bueno por ahí, te vas a dar cuenta que te va a dar las claves para la libertad financiera, las claves para el éxito financiero. Y todos en algún momento van a poner un punto que te va a decir: así como tú has dado o te han dado, tú da. Porque ellos le dicen el mundo da vueltas. Ellos le dicen el karma. Ellos le dicen un montón de cosas. Pero la Biblia dice que lo que tú siembras cosechas. Y la Biblia dice que su palabra, que está viva, que se cumple en esta tierra, va a pasar a esta tierra, pero esa palabra siempre se va a cumplir. Y cuando tú eres generoso, Dios es generoso contigo. Dios provee. Y por esa razón, cuando tú vas a la Escritura, aunque ellos lo han descubierto de manera empírica, es decir, a la práctica, tú ya lo sabes porque la Escritura lo dice. Y la Biblia incluso le dijo a Israel en su momento: pruébame en tus diezmos. No dando a entender que si tú das diezmos necesariamente Dios te va a dar, ¿ya? Lo que está intentando decir: tú sé generoso con el reino y te vas a dar cuenta cómo yo voy a ser generoso contigo. Las bendiciones se han detenido hacia ti, Israel, le dice Dios, porque tú has frenado el compromiso que has quedado conmigo. Pero pruébame, dame y vas a ver cómo yo te voy a dar. Porque ahí está el principio de que si nosotros somos generosos, Dios también lo va a hacer. Y es por esa razón que yo no me he detenido durante toda esta serie a hablarte de un monto, porque eso sería limitar lo que el Señor ponga en tu corazón. Lo que sí tú tienes que saber es que tú eres responsable, si eres hijo de Dios, de sostener el reino de Dios. Y es ahí donde nosotros entramos a entender, como iglesia, si nosotros queremos que Dios nos permita crecer, desarrollar y tener una visión, necesitamos evidentemente fondos, si no, no lo podemos hacer. Gracias a Dios vamos sosteniéndonos y vamos creciendo en eso. Pero si nosotros no entendemos que somos responsables de financiar el reino y el avance de Dios en todo esto, entonces vamos a tener problemas en algún momento. Porque literalmente esto es lo que le pasó a Israel y lo que nos puede suceder a nosotros si terminamos solo centrando todo este tema no en el Señor, sino en nuestros propios planes y de manera egoísta. Así que entendiendo estos 4 niveles, cada uno de nosotros debemos entender cómo debemos caminar, dependiendo de dónde tú te encuentres. Quizás algunos están en el primer nivel, otros en el segundo, otros en el tercero, otros en el cuarto. Tú tienes que saber una cosa. Yo sé que aunque esto no nos guste, Dios siempre ha querido y siempre el plan de Dios es que tú estés aquí.
pero tú no vas a llegar acá si tú no crees lo que Dios te dice. Dios nos dice que siempre seamos generosos. Dios nos dice que no debamos a nadie nada. Y Dios nos dice que detrás de eso tenemos que tener orden. Si nosotros hacemos esto, vamos a ver cómo Dios nos va a proveer para dar a otros. Entonces, ¿significa eso, pastor, que primero pago mis deudas y ya nunca más ofrendo ni doy nada a la iglesia? Bueno, es justamente por esa razón que la Biblia siempre dice que seamos generosos, pues, hermano. Se trata de que yo no deje de ser generoso. Quizás yo no voy a dar igual que cuando estoy acá. Si tú ya estás acá, pues entiendo. Evidentemente el Señor ya me ha dado de otra forma. Y si estás aquí, en este nivel, evidentemente Dios te da mucho más todavía. Pero Dios está esperando que tú te ordenes para que esto realmente se haga y para que esto también se haga. Para esto tú necesitas fe. Nadie camina esa pirámide si no tiene fe, si no entiende cómo Dios es generoso con uno, cómo le ama y cómo Dios honra su palabra. Yo te diría que esto es una de las cosas que solamente uno lo sabe por teoría, pero no, hermano. Yo también he estado ahí, estando casado y con hijos y estando en la iglesia. Yo he tenido que aprender esto en la práctica, siendo cristiano, y entendiendo que cuando yo dejo de honrar a Dios, hay consecuencias. Y como te dije, tú puedes tener todo planificado, pero esto no lo haces sin oración. Y no lo haces sin considerar que hay un factor que aquí no se ve, la soberanía de Dios. Tú dices, pero ¿de dónde Dios me va a dar? ¿De dónde Dios me va a sacar? O posiblemente puedes decir otra cosa, pero mi trabajo es seguro, pero a mí nadie me va a quitar esto. ¿Estás seguro? Ahí entra la soberanía de Dios. Y es por eso que nosotros debemos someternos a Él. Muy bien, entonces, slide final, ¿no? Básicamente, la serie ha tratado de esta manera. ¿Por qué, mi hermano, hemos hablado acerca de este tema? Ya con esto terminamos. Por dos motivos. El mes que viene, en agosto, estamos de aniversario. Hoy día yo sé que no han venido muchos porque estamos en una coyuntura de mitad de año. Varios han salido de viaje. Sabemos que hay hermanos que no están ahorita acá en Lima. Otros que por motivos de salud no han estado. Pero el mes que viene estamos básicamente de aniversario. Recordando cómo Dios ha venido armando este tiempo, este espacio, y después de un año Dios nos ha permitido constituirnos como una iglesia, algo que venimos orando desde tiempo atrás. Y el mes que viene vamos a tener una serie, que no sé si tienes el anuncio ahí de la serie, una serie que se titula Visión. Es una serie de enseñanzas de 4 domingos, que ya no es solamente una enseñanza más, porque la razón de por qué lo estamos enseñando ahorita, desde el 9 de agosto, o sea, a partir del próximo domingo, es porque como iglesia nosotros no nos reunimos solo domingo a domingo por adorar a Dios. No existimos solamente porque debemos existir aquí, de todo lado debe haber una iglesia. Cualquier organización, si no tiene una visión, no sabe a dónde ir. Si no tiene una dirección, cualquier dirección es la correcta. Y nosotros, los líderes, mi persona sobre todo, hemos venido orando esto por más de un año, pidiéndole a Dios el momento preciso para nosotros plantear una visión. Porque ¿qué es una visión? Como iglesia, cuando nosotros plantamos una visión, nosotros establecemos ciertas metas, con ciertas fechas y con ciertos compromisos. Como iglesia, si nosotros queremos que Dios nos utilice, tenemos que tener una visión clara. Algunos van a decir que tenían un año y no tenían una visión. Claro que teníamos un proyecto. La primera visión ha sido, vamos a establecer la iglesia, ¿no? Y ya cumplimos eso, tenemos un año, ¿no? No ha sido rápido. No somos pocos, ya tenemos una cantidad regular, solo que hoy día han venido pocos, pero tenemos una cantidad de hermanos. Y como hermanos en la fe y con lo que el Señor nos ha enseñado, nosotros vamos a mirar hacia allá. Créeme que no ha sido rápido, que no estoy pensando correr tampoco, que detrás de eso lo único que vamos a hacer es que vamos a presentar lo que vamos a comenzar y a partir del mes de septiembre vamos a comenzar a trabajar una meta a la vez, una meta a la vez, una meta a la vez. Una de esas metas, hermano, es que podamos salir de la casa de nuestra hermana Meche, porque nuestra hermana Meche nos ha ofrendado, abiertamente su casa para que podamos tener aquí, pero evidentemente, pues, no le vamos a quitar el terreno a la hermana Meche, ¿no? Obviamente no podemos adueñarnos de su casa, ¿no? Ella es muy generosa, pero nosotros queremos que la iglesia pueda crecer, pueda desarrollarse, y para que eso pueda darse, también necesitamos estar en un lugar más estratégico. ¿Te imaginas, hermano, que nuestro local esté ahí en la misma Trujillo, cerca al mercado, donde hay personas que puedan escuchar el evangelio más directamente? Alquilar ahí no es barato, pero ¿y de dónde va a salir eso? De la nada, que la iglesia de Puente Piedra lo ponga. No, hermano, la iglesia de Puente Piedra nos da un financiamiento que nos permite avanzar, pero nosotros somos los responsables para ello.
Y es por esa razón que no estoy diciendo que ya lo vamos a hacer, no me vayas a malinterpretar. Tampoco que la hermana Meche nos está votando, no se está votando la hermana Meche. No vayas a pensar mal, no, al contrario, la hermana Meche es muy generosa. Pero también hemos definido un tiempo, porque no podemos estar eternamente aquí. Yo conozco iglesias que empiezan y están años en un mismo lugar con la misma cantidad de personas y ahí se quedan. Yo no he venido para eso. Yo se los he dicho claramente, nosotros trabajamos con orden, a veces pareciera que vamos un poco lento, porque sí está bien, no necesitamos correr, pero también tenemos que ser responsables y cumplir las metas que Dios nos pone. Con orden, con Biblia, con oración y con compromiso, porque eso es todos nosotros. Cada uno de nosotros hacemos eso. Entonces, a partir de la semana que viene, vamos a tener esta serie que se llama Una Iglesia con Visión, para que podamos entender de qué se trata exactamente, de qué se trata pertenecer a una iglesia local, qué tanto debo comprometerme, qué tanto no, hasta qué punto va, porque de esto hay un montón en muchos lugares. Y lo que vamos a hacer es ir en la Biblia, ver qué es lo que dice, y también vamos a presentar las metas que nosotros vamos a tener. Algunas de esas son muy materiales, como alquilar un local. Tenemos que alquilar un local en algún momento y tenemos que ponerle fecha a eso. Pero otras son muy espirituales, como, ya, soy cristiano, ya, que se trata solo de venir los domingos y ahí quedó todo, nada más. Se trata de escuchar y esperar que Dios de pronto vaya a mi vida, que ahí nomás debe quedar. No, Dios quiere cosas más concretas. Durante este tiempo hemos sido muy abiertos a que solamente tú llegues, escuches y conozcas, porque es lo que la Biblia nos enseña claramente. Pero hay cosas mucho más concretas que Dios pide de nosotros. Y no estoy hablando de plata, estoy hablando de nuestra vida entregada al Señor. Y para eso, la iglesia va a armarse, va a traer cosas, vamos a hacer varias cosas. Todo eso está dentro de esta serie. Obviamente hay un montón de cosas más, así que no te lo pierdas, hermano. Haz lo posible por venir temprano, por estar conectado. Y detrás de eso, ahora ya estamos subiendo las prédicas a YouTube. Han visto que tenemos nuestro canal, ¿no? Ahí lo estamos subiendo a YouTube, ahí las puedes ver, pero no es lo mismo, pues ver el video que exactamente estar aquí en vivo y conocer de primera mano lo que vamos a hacer. Así que a partir de la próxima semana ahí estamos, mis hermanos. Vamos a orar y lo dejamos ahí para luego pasar a la última parte del culto.